Buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos el segundo día de estas jornadas de educación sexual. Estamos ya en la mitad de las jornadas y hoy la verdad es que me complace mucho presentaros a Efigenio Amezúa, porque Efigenio es, por así decirlo, el padre de la sexología en España. Por dar algunos datos, él es doctor en sexología por la Universidad de Lovaina en Bélgica, fue miembro del equipo de Educación para la Salud del Ministerio de Sanidad, profesor asociado de sexología en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, y en el año 1975 Efigenio funda el INCISEX, que es el Instituto de Ciencias Sexológicas de Madrid, centro decano en la formación de sexología en España. Ahí se han formado cientos de sexólogos españoles, que además, desde 1992, ofrece el máster en sexología en convenio con la Universidad de Alcalá de Henares. Efigenio, además, funda y dirige en el año 1979 la Revista Española de Sexología, que es una serie de monografías de aparición bimensual. Yo cuando llegué al INCISEX hace ya bastantes años, me quedé gratamente sorprendido porque, bueno, yo soy de griego, soy de filología clásica, y entonces Efigenio ya en las primeras clases nos empezaba a hablar del banquete de Platón y de los cortados y de Eros, ese diosecillo que además es una fuerza que une las cosas y las personas, y vi cómo confluía ahí el mundo clásico con la sexología. Luego hemos seguido teniendo más conversaciones sobre el tema y tengo que deciros que Efigenio tiene un método de enseñanza socrático. Él no responde a las preguntas, sino que las provoca. Provoca muchas preguntas. Provocar preguntas es una forma de generar pensamiento y un método de acercarse al pensamiento crítico. Bueno, yo diría que es un maestro de sexólogos y no quiero decir más. Yo prefiero que hable él y que os cuente cosas. Mejor calla. Espera. No, oíste. Mejor calla porque... No, sí, está, se oye. Sí, mejor calla porque ha dicho bastantes o varias barbaridades una detrás de otra, ¿no? Yo al oírle estaba... ¿Se oye esto? Sí que se oye, ¿no? Sí. Tengo la impresión que estaba diciendo, ay madre, le quiero mucho a este chico desde que lo conocí. Entre otras cosas, ¿sabéis por qué? Porque es profesor de griego, que es muy raro, eso es muy raro. Y hacer sexología siendo profesor de griego, pues no sé, yo decía, ¿y tú qué vienes aquí? ¿No? Bueno, con esto, como resulta que tenemos poco tiempo, estas barbaridades que ha dicho, no sois precisamente para que yo siga lo que ha dicho, porque sois un grupo grande y a mí me gustan los grupos pequeños. Entonces dice, ¿qué pasa? Por otro lado, veo jóvenes muy jóvenes, que no conozco, pero veo antiguos alumnos del máster de sexología. Entonces, aquí hay una mezcla que es un poco turbulenta. Turbulenta por lo menos, no sé. ¿Por qué? Porque dices, ¿a quién hablo? Hay quien ya sabe muchas cosas, ¿no? Claro, y yo, ¿a quién me dirijo? Bueno, pues mira, tomando todas estas consideraciones, hago o me dirijo... No, vamos a ver. Ignoro a todos los rostros que conozco. Iba a deciros, pero como no voy a poder, pues no lo hago y ya está. ¿Alguien es más joven? ¿La más joven de todas? ¿Quién? A lo mejor, pero es mayor de edad, ¿no? Vale. Digo para estudiar, ¿no? A otros efectos. Sí. Es que es muy curioso porque pasa el tiempo, pasan los años y resulta que uno no se da cuenta. Pero pasan muchas cosas respecto a qué es eso que llamamos sexo. Bueno, mejor dejarlo un poco al lado. ¿Qué es eso que hoy nos trae aquí, que es la educación sexual? Vale.
Eso ya es una pregunta para tratar hoy. En realidad, como he ido viendo que la educación sexual la hemos convertido en prevención, pues sencillamente no sé lo que os suena. Prevención. A mí educación me suena a otra cosa bastante distinta. Y eso marca bastante lo que entenderíamos por educación sexual. Veréis, en ese máster del que hablaba José Luis, desde hace ya varias décadas, llevamos haciendo una parte del máster que se llama Entrenamiento en Educación Sexual. Para quienes sois más jóvenes, esto equivale a formarse en dos maneras de trabajar. Una, la que llamamos ciclos cortos para todos, y otra, la asignatura de educación sexual, que más corrientemente solemos llamar asignatura de los sexos, aunque el libro de texto es el libro de los sexos. O sea, en realidad tiene varios nombres, pero es la asignatura de los sexos. Estas son las dos fórmulas que usamos para quien al salir de ese máster queremos que esté formado en ello. Luego hay formación en asesoramiento, no luego más tarde, en el mismo máster. ¿Cómo se llama esto? En asesoramiento y terapia sexual. Pero hoy toca hablar de educación sexual. Entonces, con estos dos formatos me voy a conformar para una pequeña entradita primera. Vamos a ver, ¿qué es ciclos de educación sexual para todos? Pues que desde infantil, desde primaria, desde la ESO, hasta bachillerato, o FP, o ciclos, o como los llamen ahora, hay siempre lo que llamamos un ciclo corto de 8, 10, si se puede 12, pero si no se puede 6, incluso menos, ¿no? De educación sexual. En ocasiones el ciclo, por eso hablamos de ciclo, es en infantil o primaria, pasa a la ESO y pasa a bachillerato, con lo cual se suele tener un promedio de a lo mejor 20 y tantas horas de educación sexual en lo que se llama etapas de la enseñanza. Hasta ahí está claro, todos lo habéis entendido, ¿sí? Entonces un azúcar y yo me premio y ya está, ¿verdad que sí? Muy bien. Vale. Segundo formato, la asignatura de los sexos. Esto hace menos años que lo vamos haciendo porque han necesitado más trabajo. 15 años, sí. Hay un rasgo que caracteriza a esa asignatura, que es desde abajo. Es decir, no está en ningún lado. Pero hay quien la trabaja y hace lo posible para que la tengan en un centro de enseñanza. Hablo de los centros de enseñanza, ¿por qué? Porque es el paradigma donde han ido naciendo estas cosas. Pero luego salen a otros sectores, como son sectores sociales, incluso sectores, bueno, muy variados, incluso centros de salud o similares, ¿no? Pero bueno, el paradigma siempre es, el paradigma quiere decir el modelo en donde eso nace, es en la educación.
Y vuelvo a la educación, o volveré a la educación bastante. Maltratada ahora la educación, pero yo no voy a entrar en eso. Maltratada o como esté, una mala educación siempre será mejor que una prevención. Esto estaría bastante claro. En principio, porque la prevención, prevenir sobre el sexo equivale a considerar el sexo un peligro. Y el sexo lo hemos ido estudiando y conociendo, no es un peligro. Más adelante a lo mejor me atrevo a deciros que podría ser un valor. Sí. Me atrevería a deciros un poco más adelante, pero por ahora lo dejamos. En principio, ¿qué entiende la gente cuando decimos sexo? Ha llegado más o menos el siglo XXI, entendiendo ya casi todos que el sexo son los genitales, lo que se hace con los genitales. Y eso, ¿veis? Donde se puede ver bastante claro que eso no es el sexo, estudiando, sin más, teniendo educación sexual, en una asignatura, lógicamente se estudia. Pero como no hay ni la asignatura, hablo de optativa, ojo, ¿lo dije? No, no lo había dicho. No, nada de meternos en todo el follón de la organización, de la legislación legal o no legal, en políticas o partidos. No, es optativa. El que la quiere, la tiene. Y el que no la quiere, no la tiene. No la quiere, no la tiene. Ya está. Más claro y más sencillo. Lo curioso es que haciendo esa asignatura, resulta que les gusta. Y lo consideran interesante y sacan cosas interesantes y dicen, porque haciendo los ciclos cortos, resulta que siempre quedan con ganas de más. Porque entonces no plantear la asignatura optativa, no tengo ningún reparo en decirlo y repetirlo. Que nadie diga que venga el ministerio o que venga la consejería. No, nadie. Las optativas van desde abajo y se promueven y se organizan y punto. No hay más complicaciones. Se me había olvidado esto de antes, pero vuelvo a la primera idea. ¿Son los genitales los protagonistas? Hemos empezado el siglo XX con esta noticia que si no la habéis oído no vais a enteraros mucho. De hecho, hoy el sexo son los genitales. ¿Por qué? Como no tengo tiempo, no lo hacemos. Pero estoy bastante habituado a hacer este juego y esta experiencia con los alumnos del máster. ¿Y qué sale? Sale que la idea que se tiene generalmente es sexo igual a genitales. Cosa lógica, ningún reproche, ojo. El asunto es que de genitales sale lo que sale. Por ejemplo, de los genitales no suelen salir sujetos. No suelen salir, ideas. No os riáis nadie. De los genitales salen ideas. Creo que era Unamuno el que decía, a mí me sale esto de las gónadas. Claro, Unamuno era Unamuno, así que le perdonamos y ya está, ¿no? De las gónadas. Pero de los genitales salen ideas.
no lo sé. De todos modos, casan muy mal. Y casamos hoy, en el siglo XXI, a 17 años que llevamos, pensar el sexo desde otro lado. De hecho, se piensa en los genitales, son los genitales, y organizamos la prevención para que los genitales no sean peligrosos. ¿Qué quiere decir esto? Que los años que llevamos nosotros trabajando en educación sexual podrían terminar en nada. Se ha suprimido la educación sexual. Se ha inaugurado la prevención, que es el sexo sano. Esto que se suele llamar sano, higiénico. Higiénico. En principio, lo que es la charla del preservativo, que tiene muy poco que ver con la educación sexual. Por ahí iría hablando de más cosas. Pero bueno, podríais decir, entonces, ¿qué pasa? Estamos en el siglo XXI y ya no hay educación sexual. No, sí hay. Esta jornada está sobre la educación sexual, ¿no? ¿Por qué? Por algo será. No lo sé. Me han dicho algo los organizadores, conozco a algunos, pero el asunto es que está. Y nosotros formamos para la educación de los sexos, que es la educación sexual, que no es la de los genitales. ¿Despreciaremos los genitales? No. Pero apreciaremos la educación de los sexos, que incluye también los genitales. Cuando digo que incluye también los genitales, es despacio, 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 y también los genitales. ¿Por qué? Bueno, así lo hemos llevado y así durante varias décadas y lo seguimos llevando. ¿Da resultados? Sí. Da resultados. Porque ¿de qué se trata? Vamos a ver, no es un capricho, esto es una pequeña o breve historia, así dicho en 2 minutos, que consiste en lo siguiente. Hay quien cree que el sexo es de hoy, moderno, actual, lo que se lleva hoy. Pero cuando nos metemos a ver qué ha sucedido en el siglo XX, lo que vemos, con perdón de nuestros alumnos, pero ellos dan permiso para decirlo, es que generalmente se ignora lo que a lo largo del siglo XX, que son 100 años, se ha ido haciendo de educación sexual. Bueno, el título de la conferencia que yo tenía que dar hoy es Los comienzos de la educación sexual en España. ¿Es así? Y a lo mejor alguien dice, pues, bueno, ¿cómo empieza? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Antes de ayer? ¿O en los años 90? Ojo, justo en los años 90 es cuando sucede que se suprime la educación sexual. Esto nos descoyunta un poco las ideas. Vamos a ir por parte y os contaré a grandes rasgos un pequeño calendario. Por ejemplo, para indicarme yo. En el año 1919, que va a cumplirse 100 años dentro, bueno, en el 18, o sea, el próximo año, empezó en Europa lo que se conoce como la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre bases científicas. ¿Qué quiere decir? El próximo año son los preparativos y una primera jornada para el 19. 100 años.
Un poquito antes se había fundado el Instituto de Sexología, que dirigía Magnus Hirschfeld, y un poquito antes se había fundado otro en Viena, y otro poquito antes, en esos años, prácticamente en estos, pero hace 100 años. El conjunto de nombres que se reúnen para mover este movimiento sexológico se suele conocer como la reforma sexual a lo largo, bueno, desde que empezó el siglo XX, pero sobre todo desde el año 17, justo ahora 100 años. ¿Qué querían decir con reforma sexual? Bueno, lo dejamos para otra ocasión. Pero hay una cosa muy curiosa que es pensar el sexo, estudiar el sexo. Se llevaba mucho juzgar, condenar incluso, absolver. Pero estudiar el sexo y sobre todo pensar el sexo desde el conocimiento tiene novedades fuertes. Si digo un nombre como es Magnus Hirschfeld, si digo otro como es Havelock Ellis, todo esto os va a sonar a, no sé, como además no uso PowerPoint, bueno, sí lo usé, lo que pasa es que lo he dejado por... No digo nada por qué. Porque no se acomoda a mí. Así, nada más. Si tuviera PowerPoint os pondría, estarían puestos ahí los nombres. Pero no os apuréis, vamos a ir más cerca y, puesto que se trataba de nuestro país, nos vamos a meter en esos mismos años con autores nuestros. Por ejemplo, Marañón. Lo conocéis, ¿no? Aunque solo sea porque hay un metro en Madrid que se llama Gregorio Marañón, pero también un hospital y una plaza y, bueno, hay más cosas. Pero también sabéis que no fue solo un médico, sino un historiador y un humanista. Bueno, fue muchas cosas. Ese os suena, así que por lo menos nos quedamos con ese, ¿no? Pero como ese había una serie, vamos a decir, sí, una serie, una pequeña serie de los que se conectaron con la reforma sexual. Y lo mismo que se fundó la Liga Mundial para la Reforma Sexual. Se fundó la sección española para la reforma sexual. Estamos hablando de los años 23 y 24. 1923 y 24. Ese centenario será para más tarde, ¿no? ¿Alguien va a participar en él? La Liga Española para la Reforma Sexual. Ojo, no lo confundáis con la revolución sexual, ¿eh? No. Porque la primera generación de investigaciones sexológicas no entra en la revolución sexual. Eso será otra cosa. Y cuando se hable de revolución sexual, también, en este caso, será otra cosa. Se dejará bastante de lado. Estoy hablando de reforma sexual sobre bases científicas. Bueno, pues esto sería los comienzos. Eso que esa liga, por cierto, dirigida por una jovencita, en realidad la presidía Marañón, la sección española de la Liga Mundial. Yo tengo la impresión de que esto no se oye. Sí, vale, pues me aseguráis premio. Pero yo tengo como que no sé, no lo sé. Digo que el que movía prácticamente la dirección era Marañón, pero había una jovencita de la cual sí que
sería bueno conocer un poco más. Y yo no me voy a detener. Es Hildegard, una niña, porque en realidad no llegó ni a mayor de edad. No digo de entonces, digo de ahora. Prácticamente muere al cumplir 18 años y deja unos cuantos libros escritos y dice uno, ahí va, pues. Y porque, bueno, el asunto este es un poco turbio también para que no falte nada dentro de la educación sexual. Pero el plan de educación sexual que la Liga, movida o supermovida por esta niña, chica joven llamada Hildegard, estoy hablando del año 28 y 29. Y otro detalle, las superjornadas que tuvieron lugar en Madrid. Digo superjornadas porque fueron 2 semanas intensas de conferencias radiadas en 20 facultades. Y digo 20 facultades. Derecho, filosofía, otro medicina. ¿Qué pasó ahí? Fue el año 1934. ¿Por qué esto hay? Eran las jornadas de pedagogía sexual, o mejor dicho, las primeras jornadas de pedagogía sexual. Claro, luego no hubo otras. ¿Por qué? Por muchas razones. Pero bueno, entre otras cosas, porque prontito llegó la guerra y más o menos se puede decir que acabó con todo. No sé. Yo no estaba, vosotros tampoco. ¿Qué os han contado? A saber qué os han contado. Pero hay una cosa que es muy mala, la guerra. Una guerra. Por cierto, a los otros también les llegó la guerra, la mundial. Entonces, todo eso llevó unas décadas. Conclusión, damos un paso. ¿Cómo estoy de hora? Sí, estoy bien. Damos un paso adelante. En los años 60 pasaban cosas interesantes y buenas. En los 70, recuerdo una cosa, vamos a ver. Un día yo llevaba un programa de radio, esto era el año, podía ser, bueno, no lo sé, los años 70, y resulta que la radio se llamaba, la emisora Onda Mini. Era justo para niños. Era un programa sobre sexo en radio, en Onda Mini. Generalmente esto era un club que tenían sus pegatinas, las llevaban, todas esas cosas de niños, ¿no? Y de críos. Y una periodista dijo, ¿por qué no hacemos un programa de radio para niños? De 12 años, 13, no más. A lo mejor alguno de 14, pero poquísimos. En directo y en coloquio, a micrófono abierto, 2 horas semanales, ¿no? Entonces esto había que tener un sponsor. Y yo dije, bueno, pues si no queda otro remedio, vale. Los preservativos, ¿no? No íbamos de preservativos en esos programas. Pero, cuando digo, no olvidéis la fecha, los 70. Y resulta que en un momento dado, vale, pues que llevar preservativos. Y yo elegí una marca. Os lo voy a decir a ver si la conocéis. A lo mejor resulta que no os suena. Lo voy a decir bien porque a veces RFSU os suena. No, nadie. A nadie le suena esto. LRFSU, no. Y sin L, RFSU, tampoco. Bueno, estos eran los preservativos que yo llamaba preservativos con ideas. ¿Por qué preservativos con ideas? Bueno, en principio, veréis, así a grandes rasgos,
Estos venían de Suecia. En Suecia, en el año 32, se había fundado la Asociación para la Educación Sexual. Estoy hablando de los 60, y ahora de los 32. Tenían un libro en la RFSU, es decir, la Fundación Estatal para la Educación Sexual, que era la traducción del libro de Marañón que se titula 3 ensayos sobre la vida sexual, que lo había escrito en el año 26. Traducido al sueco, era uno de los libros de uso de lo que se llamaba el uso corriente. Es posible que a alguien os suene, a alguien joven, no sé, no suele usar ese libro. Y si le usa en una edición actual, es prácticamente mal porque es una edición bastarda. Entonces mejor dejarlo. No voy más a eso. Vuelvo al preservativo con ideas. Había una asociación sueca, que era la de educación sexual, que quería entrar en el mercado con el preservativo de esta marca. ¿Quién ganó? Pues si os digo control, os suena a preservativos. Sí. Y si os digo otro, también os suenan varias marcas. Pero RFSU no. Los preservativos con ideas. Si tenéis un detalle o un tiempo, podéis pasar por una farmacia y decir, oiga, preservativos RFSU. A ver qué os dicen. Porque de hecho está en el mercado. Se vende, pero muy poco. Porque todo el mercado le ha ganado. Los otros, que son preservativos sin ideas, lo digo sin ningún reparo. Preservativos con ideas no gusta. Es curioso, son los más eficaces, los mejor empíricamente probados, los que tal. Y además dedican un 40% de las ganancias a la educación sexual. Por eso los llamo con ideas, nada más. ¿Y por qué he contado yo esto? Porque en Onda Mini, aquel programa de radio, en realidad fuimos a buscar un sponsor. Lo que pasa, y lo llevamos, eran esos preservativos. Esto era un programa de radio. En el año 73 empezamos los ciclos de educación sexual, los ciclos cortos, de los que he hablado, y así seguimos adelante. Los años 80 fueron buenos, pero aquí, en nuestro país, eran los años muy curiosos de pasarlo bien, de celebraciones, hasta los 90. ¿Qué hacer ahora? Bueno, es lo que tenemos. Nosotros seguimos trabajando las ideas, o si queréis, el sexo desde las ideas, no desde los genitales. De ahí que la educación sexual sea entendida como una invitación a los conceptos, a las nociones, a la historia, a las biografías y, en definitiva, a comprender qué es el sexo y cómo nos hacemos una idea de él. Esto sería, dicho así muy rápidamente, en resumen, eso que llamamos el sexo desde las ideas. Curiosamente, una organización que todos conocéis, como es la Organización Mundial de la Salud, es la que poquito a poco, en los 90 y sobre todo ya, se ha dedicado a convertir lo que en el siglo XX
era visto como el sexo desde las ideas a convertir todas las ideas de sexo en genitales. Lo he dicho rápido, pero no sé, me he expresado. Pase por donde pase, lo que existe son los genitales, y solo los genitales. Es evidente que la charla del preservativo es lo que suele entenderse por educación sexual. Evitar los peligros, prevenir de los peligros y sobre todo pensar lo menos posible. ¿Por qué? Porque la prevención tiene ese efecto muy claro. Tiene unas normas que son las normas de prevención. Si piensas, es posible que te salgas de los genitales, que te salgas de la noción de sexo según la Organización Mundial de la Salud y que entres, bueno, que entres en un debate que no es el de los genitales, sino el debate de los sexos. Porque en realidad, ¿de qué se trata cuando se trata del sexo? De entender ese concepto, no esa conducta. El sexo no es una conducta, es un concepto. Y accedemos al sexo a través de ideas, de nociones. Todo esto nos lo enseñaron, lo buscaron a lo largo del siglo XX. Pero ahora a lo mejor vamos muy deprisa, a lo mejor estamos muy nerviosos, a lo mejor tenemos muchos miedos y arriesgamos poco. Entonces se va a lo seguro. Sexo sano es el sexo seguro. Seguro. O sea, la higiene. Os voy a decir otro detalle y creo que con esto voy a ir terminando para dejar un ratito, ¿no? Digo por lo menos así, los grandes, algún gran punto. Es también sobre la Organización Mundial de la Salud, que nadie, si alguien no está de acuerdo, ya sabéis que por mí encantado, ¿eh? Que no pasa nada. Algunas veces las ideas se desbordan y se vuelven un poco arriesgadas, pero veréis. Yo recuerdo que, bueno, si yo en el último año de la carrera de sexología en la Universidad de Lovaina, yo recuerdo el detalle de tener una carpeta con documentación de la UNESCO. Es un detalle, vale, es anecdótico, pero resulta que yo la educación sexual en mi cabeza siempre la tenía en un escenario que era el de la UNESCO. Y ahora diréis, ahí va, no sé. A veces me ha dado vergüenza contar esto. Hace 3 años puse en clase, 3, 4, no me acuerdo, bueno, unos años. Puse en clase una tarea a los grupos del máster de sexología que consistía en recoger documentación sobre esta pregunta. A los alumnos de la ESO y otros grupos al profesorado del centro. Era la siguiente.
¿Crees que la UNESCO tiene que ver algo con la enseñanza? La respuesta fue muy curiosa porque la UNESCO tiene que ver con declarar patrimonio de la humanidad un parque, un monumento, qué sé yo, una maravilla de la humanidad, de esas que se admiran, se van a hacer turismo luego. ¿Con qué asociaba la gente en los centros de enseñanza la educación sexual? Con la Organización Mundial de la Salud, con la UNESCO. Había como una dosis de respuestas como experimentito, no más. Como, no sé, un 2%, vamos, que eso ni sonaba. ¿Qué quería decir esto? Bueno, posiblemente, a lo mejor yo tenga que corregirme, pero la UNESCO creo que es esa entidad mundial que se dedica a la organización de la ciencia, la educación y la cultura. ¿Es así? No. Pues lo miráis, que a mano lo tenéis, no tenéis más que abrir, pinchar en Google y os lo dice, creo, ¿no? Vale. ¿Y la OMS? ¿Qué es la OMS? Es evidente que es la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿por qué, empezando el siglo XXI, todo el mundo pone el sexo en la OMS y no en la UNESCO? ¿Por qué? Si la UNESCO es la responsable de la ciencia, la educación y la cultura, ¿qué es el sexo? ¿Qué es el sexo? Bueno, volvemos otra vez a las ideas. El conocimiento del sexo se hace a través de la educación, lógicamente en un centro de enseñanza. No me refiero ahora a la universidad, que será otra cosa, vale, pero por lo menos la educación sexual desde las ideas. ¿Qué pasa? ¿Se ha barrido del escenario? ¿Se ha liquidado? Es posible que quienes estudiáis educación podáis pensar esto despacio. Y sé que aquí estáis bastantes de educación. ¿Es así? Creo, ¿no? Levantad la mano a ver. ¡Hala! 3 solo. No, 30, 40, 50, no sé. Vale, muchas gracias y mucha simpatía. Pero, por participar, Sí, es verdad, es que tú no lo ves, pero han levantado mucho la mano, creo. Esto me interesa un montón, porque me interesa que ese concepto, que es el sexo, lo estudiemos, lo conozcamos, lo desmenucemos, lo divulguemos y posiblemente, ojo, si no destrozamos el sexo, a lo mejor, hablaba antes José Luis del deseo de Eros, José Luis Casado, antes cuando decía esos disparates que decía sobre mí, ¿no? Y entonces, es cierto, dices, a lo mejor hemos destrozado bastante el sexo. A lo mejor lo podríamos cuidar un poco. ¿Me explico? Esto último no sé si lo he dicho así muy rápido. ¿Lo puedo repetir? Vamos a ver. Que estamos destrozando el sexo. No sé por qué. Luego dicen, es que no tengo deseo, es que no tengo... Es que, no, esto se acaba. Esto a follar, que son 2 días y punto. Pues no es el follar sano. Oye, que cada uno haga lo que le dé la gana, porque esto no va de libertad, va de conocimiento. Y yo no soy quien para dar normas a nadie de cómo tiene que comportarse. No lo sé, no quiero esa responsabilidad, porque la educación sexual no es dar normas.
de higiene. Está muy bien la higiene, pero desde el pensamiento. El sexo es otra cosa. ¿Qué pensamos cuando pensamos en sexo? ¿Qué pensamos cuando pensamos en educación sexual? Bueno, pues os invito a esto, a decir, ¿estamos destrozando el sexo? Y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No es por moral, ¿eh? Ya digo que cada cual folle las veces que quiera, como quiera y que se degüelle. El asunto no es ese. El asunto es que podemos entender y que podemos conocer del hecho de ser sexuados, porque de lo que se trata a lo mejor no es ni más ni menos que de reconocer o conocer un poquito lo que es la condición humana. Y sabemos que hasta ahora lo están corrigiendo, llevamos siglos, cambios, pero que la condición humana es cortada, es sexuada, es frágil, es vulnerable, es yo te necesito y tú me necesitas. Yo te deseo, tú me deseas. Es atracciones. ¿Y cómo se crean las atracciones? Pues desde luego con poder, no. Ahí está el lugar del sexo. Si destrozamos el sexo, estamos amenazando nuestros deseos, o por decirlo más claro, con una palabra más corriente, eso que llamamos a veces amor. Vale, entonces yo ahora creo que me he pasado y entonces pues paro un poquito y si alguna cosa no ha quedado, pues la trato de aclarar si es posible, ¿vale? Me detengo un poco y con eso hacemos lo que es el pequeño coloquio después de que nos quedan unos minutos. ¿Os parece? He sido muy desordenado, ¿no? Para que venga ahora José Luis y me diga que yo soy socrático. Fijaos, cuando le oí es que este hombre, no sé, le quiero y le admiro mucho, pero disparates son disparates. Claro que es verdad, yo con grupos pequeños me gusta, pero ya os lo dije, con grupos grandes no sé. Vale, no digo más. ¿Preguntas por ahí? Buenas tardes. Pues a mí me ha dejado con las ganas de saber, nos ha estado llevando por unos siglos, por unos años, nos ha estado diciendo determinadas cosas en las que estoy de acuerdo, pero me gustaría saber su opinión concreta en por qué estamos destrozando el sexo y en esa condición humana de la que usted ha hablado al final, como seres sexuados frágiles que necesitamos a otros, ¿por dónde tendrían que ir los tiros en la educación sexual? No sé si me... Tengo la impresión de haberte entendido un poco. Entonces, de lo que he entendido y la rapidez con la que vamos, yo diría por ser sexuados. Por ser sexuados. Hay un término muy curioso. El INCISEX se ha dedicado varias décadas, lo saben los que pasan por él, yo creo, y hay algo que le choca en eso que se suele llamar el hecho de ser sexuados. En realidad, eso es empezar algo del conocimiento del sexo. Ojo, es importante añadir, en los humanos, porque es cierto, hay quien empieza por las amebas, los animalitos pequeños, los más grandes, y luego vienen los otros, y luego el humano, ¿no? No, el sexo en principio
es una característica humana. Y alguien dirá, bueno, es cierto, una característica humana, que no estoy contra los animales, que se sepa. Pero hay algo que son masculinos, femeninos. Y hay un lenguaje que en todas las ciencias, en la zoología también, tienen, que es machos y hembras. Pero hay otra cosa, los humanos no son machos y hembras ya. Posiblemente lo fuimos, no lo sé. Eso ya no es mi correspondencia. Pero el asunto es que ya, después de miles de años, no somos machos ni hembras. Ahora, hay algunos que sí, que se empeñan. Pero, ¿qué les digo? No he entendido esto, ¿por qué os sabéis? ¿Por qué os no sé, no he entendido esto último, pero bueno, está muy bien. El asunto que quería decir es que sí, además es que está el machismo por todas partes y hablamos del machismo por todas partes. Entonces, machismo, vale, es como si hubiera deseo de reeditar el ser macho. No es, bueno, todo esto para decir que se trata de la condición humana y en la condición humana se es sexuado. Por cierto, no se es sexuado al 100% nadie. Sabemos que somos de un sexo y de otro. Nadie es al 100% de uno o de otro, sino de uno y de otro. Se explican así muchas cosas. Digo, muchas cosas con unas nociones que no tenemos por qué ir a buscar a la zoología o a la patología o a otros sitios más sospechosos. No sé. ¿Te he respondido algo? Gracias. Eres un encanto. Dices una parte, sí. Vale, con esa me conformo. A ver, Sí, pero es que no hay otra manera, es que no tenemos conceptos de otro estilo. No sé por qué nos empeñamos en seguir con dicotomías, ¿no? Algo así como dice, por ejemplo, un axioma que usamos mucho. Cuando hablamos del hecho de los sexos, solemos hablar en ocasiones de el continuo de los sexos. Cuando Simone de Beauvoir se planteaba un sexo y otro sexo juntos, no acababa de entender el o uno o otro, o de uno o de otro. Esta historia de la O tiene un largo... Es la historia de la O, digo, no. Este lío de la O, no, tiene una larga historia, pero no entremos en él. Es cierto, la Y indica unión y relación. La O es una disyuntiva que nos lleva a o esto o lo otro. Es cierto, tenemos bastantes cosas más que unir, de las que se empeñan muchos en separar, no sé. Perdón. yo, bueno, quería darte las gracias porque siempre escucharte es una explosión mental, por lo menos en mi caso. De hecho, me ha encantado la reflexión de por qué el sexo está en la OMS y no está en la UNESCO. En realidad, va al hilo un poco de lo que acabas de decir, de que el sexo es humano, es una característica humana y no es por desprestigiar a los animales, pero sí que es verdad que el conocimiento sí que es intrínsecamente humano y deberíamos de poner la sexualidad un poco al borde del conocimiento, ¿no? Y sin embargo, pues estamos en el siglo XXI y sigue arraigado a la reproducción, a la salud, al control reproductivo, ¿no? Y yo quería saber tu opinión sobre por qué eso se ha seguido manteniendo en el tiempo, porque el control reproductivo ha formado parte de
las grandes políticas sociales, ¿no? Pues tenemos varias épocas en las que ha habido control reproductivo, hay otras épocas en las que el baby boom, o sea, pues, hay varias épocas en las que el controlar la población o la reproducción o expandirla ha sido una gran estrategia política o una gran estrategia de gobierno. No sé, soy una ignorante en todo esto, simplemente es una reflexión que me viene a la cabeza de por qué hemos arraigado el sexo o las relaciones sexuales a la reproducción. Es un interés social, o sea, un interés gubernamental, un interés político, por el que no se ha avanzado más en el conocimiento del sexo, de la responsabilidad sexual. Mira, te responderé muy poco porque, claro, es para eso que llaman tesis doctorales y punto. Pero hay una cosa que leía hace unos días de unas notas, no sé, chocantes, así como... y me encontré de nuevo, porque me lo había encontrado con una carta de Darwin a un amigo. Es decir, que estamos hablando de 1870 y algo, hace mucho. Se planteaba, después de haber escrito su obra sobre los sexos, se planteaba que cada vez empezaba a verlo menos claro, porque había un detalle en la naturaleza que era más económico, más, bueno, muchas cosas, y que no necesitaba los sexos. Por ejemplo, la partenogénesis, pero luego han venido otras formas. Y habla de la naturaleza. Es muy curioso cómo tenemos en la cabeza la fusión entre reproducción y sexo. Pero hasta el punto de que es un problema léxico. El léxico se sopla, se analiza, se pasan hojas y se ve, digamos, se estudia qué es el léxico, qué es las palabras, los términos. El lenguaje del sexo, los grandes científicos nunca lo toman en serio. Lo aprendemos en primaria, si queremos. En educación sexual, en la asignatura de los sexos, hay unos parrafitos que dicen: el hecho de ser sexuado hace masculinos y femeninos. ¿Qué quiere decir eso? Es un plan, no es una pequeña frase, es un plan. Los humanos nos hacemos sexuados. ¿Por qué? Esa expresión, o una similar, no entra en el lenguaje. Entra el sexo como poder, el sexo como reproducción, el sexo como placer. Son expresiones bastante ajenas al sexo, pero yo diría bastante muy ajenas. Y sin embargo el sexo, léxicamente visto o semánticamente en su contenido, lo que nos indica es ese simple, sencillo y corriente hecho de ser cortados y de que somos y que somos unos y otros o unos con otros, no contra o no sin. Claro, son ideas. Dice uno, educación sexual desde los genitales está muy bien. Y yo no diré no, pero está incluida cuando la del pensamiento y de las ideas y de los conceptos nos lleva a algo que es incluso para muchos algo que en ocasiones, bueno, termina siendo un poco casi sin sentido y planteándose otras preguntas incluso peores, ¿no? O peores o algo que supla esto. El destrozo, me refiero, que supla ese destrozo o esa carencia. Perdón. Bueno. Bueno,
Si no hay más preguntas, no quiero restarle tiempo a Marcos porque ya nos hemos pasado un poco de hora. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Pues gracias, Efigenio, muchas gracias.